Para mí es una alegría poder estar con ustedes. Yo no soy experto en esta materia, ¿verdad? De la misión, aunque todos tendríamos que serlo, todos los cristianos, todos los bautizados. Pero trataré un poco con la ayuda pues de los papas, también con la ayuda de los documentos de la iglesia y sobre todo con el magisterio de Monseñor Romero, un poco de hablar de la misión. Hemos empezado con la palabra de Dios, ¿verdad? El Evangelio, que es el envío primero de Jesús, ¿verdad? El que cumple una misión es porque es enviado, porque ha recibido un mandato del Señor. Ya lo vamos a ver. Y el primer envío es ese envío que Jesús hace a sus discípulos y que nosotros somos como los continuadores de esos discípulos, de esos apóstoles, y que estamos llamados también en nuestro tiempo a cumplir esa misión. Por eso lo que voy a hacer en ese tema que se me pidió pues Monseñor Romero y la misión, ver que desde el primer momento, ¿verdad?, que la iglesia, el Espíritu Santo por medio de la iglesia nos ha dado este gran don, ¿verdad?, de Monseñor Romero, en primer lugar como beato y luego ya canonizado, pues un modelo de santidad, un modelo también de profetismo, como dicen los objetivos, ¿verdad?, de evangelización, y sobre todo pues alguien que nos dejó una cosa importante, que nos dejó escritos y nos dejó también audio, ¿verdad? Muchos santos han dejado pues su legado, pero no se tiene concretamente. Monseñor Romero, gracias a Dios, con esa sabiduría que Dios le dio, fue visionario desde aquel momento, pues como le gustaban mucho los, medios de comunicación, pues los que existían ya en aquel momento, los supo utilizar muy bien para la evangelización en su momento, en su tiempo, pero también nos dejó un regalo grande con todo lo que sabemos de sus homilías, los audios de su diario y también sus cartas pastorales. Hoy vamos a hablar un poco de por lo menos 2 cartas pastorales, quizás no todas, pero sobre todo lo que ahí nos puede iluminar pues en este tema de la misión. Y también quiero empezar tocando el tema para poder entrar, ¿verdad? Porque uno no puede hablar de un tema, de una cosa, si no conoce qué es eso, qué es la misión, ¿verdad? Por eso quiero iniciar viendo un poco el concepto de la misión. Fíjense que la misión es tan importante. El Papa Francisco la está subrayando tanto en este tiempo que incluso, y sobre todo pues porque son los sacerdotes los primeros que tienen que estar entusiasmados para ir a la misión y para enviar a su pueblo, hoy en la formación sacerdotal, se nos ha entregado un documento desde el año pasado, el Papa nos lo ha dado, donde él nos va dando pautas para cada dimensión que se utiliza para poder formar a un candidato al sacerdocio. Y en esta formación yo les explico un poco. Está la dimensión humana, la dimensión espiritual, que son 2 puntos bien importantes, ¿verdad? Uno no puede cimentar la espiritualidad si no hay una humanidad concreta que se ha formado. Y luego la parte pastoral y también la parte, si se puede decir así, pues intelectual, que no es la más importante, pero también lleva un valor, un sentido grande pues de valor, ¿verdad? Entonces, dice el Papa que estas dimensiones de la formación tienen que ser también atravesadas. Él habla de un término concreto, un eje transversal, dice él. ¿A qué se refiere? Un eje transversal es el que atraviesa todas estas dimensiones. Si las pusiéramos como 4 grupos, ¿verdad? El eje transversal es como el que va atravesando todas, ¿verdad? Yo siempre me recuerdo cuando se asaba carne, ¿verdad? No sé si todavía ustedes han visto cuando se asa carne ahí cerca donde está el fogón, ¿verdad? Que le meten aquel gran, ¿cómo se llama? El asador, ¿verdad? Que va atravesando todas las carnes para que se vayan asando. Entonces, parecido a eso puede ser el eje transversal, ¿verdad? La misión. Entonces, la misión tiene que estar presente cuando se forma humanamente a un sacerdote. La misión tiene que estar presente cuando reza, cuando ora, cuando se encuentra con el Padre Dios, cuando ejerce su misión pastoral con la gente.
¿Qué es lo que voy a ir a hacer a la pastoral? Yo estoy hablando en un paréntesis sobre la formación sacerdotal. Voy a ir a anunciar a Cristo y todo lo que voy a hacer, aunque sean otras actividades, va a tener siempre como centro ese anuncio del Evangelio. Y luego voy a estudiar la dimensión intelectual porque quiero anunciar el Evangelio. Entonces, para que vean la importancia que el Papa Francisco le está dando. Y si esto lo transmitimos o lo pasamos a los laicos, todo lo que hacemos en la parroquia, ¿verdad?, no puede tener ningún sentido si no está también atravesado por este asador, se puede decir, ¿verdad?, de la misión. Todo, ¿verdad?, las actividades, incluso actividades económicas, ¿para qué las realizamos? Para la misión, actividades de evangelización, todo tipo de actividades, todos los movimientos tendrían que estar comunidades también en esta sintonía de la misión. Uno no puede decir, yo me desentiendo de eso, es que la misión parece para aquel que va allá a África, ¿verdad?, que tiene que anunciar el Evangelio. No, la misión es aquí también, en su propia parroquia, en su propia comunidad, en su propia familia. Y por eso entonces yo quiero empezar con eso, ¿verdad? El hecho de tener una misión, sabemos en qué consiste esta misión. El hecho de tener una misión no hace particular o única a la iglesia, ya que algunas instituciones sociales también se consideran portadoras de una misión. Pero aquí vamos a ver entonces qué es lo que hace especial la misión de la iglesia. Hablar de la iglesia misionera cobra sentido si conocemos las particularidades de la misión. De lo contrario, somos una institución más en el mundo trabajando por sus ideales. Y esto el Papa lo está como remarcando, ¿verdad? Dice, la iglesia, las comunidades, las parroquias, no somos una ONG más, ¿verdad? Un grupo que trabaja por una misión concreta fuera en el mundo también. No somos una ONG en la iglesia. Tenemos una identidad que nos viene justamente de la propia misión. Y dice también, bueno, seguimos hablando de esto, y la misión es un término que significa un encargo. Cuando alguien nos dice, tenés esta misión, es porque le está encargando algo que realizar. Y ese encargo, a quien se le confía una misión, se le está haciendo un encargo, o sea, recibe instrucciones de parte de otro sobre esa tarea a desarrollar. La misión supone entonces una encomienda, ¿verdad? Alguien nos encomienda algo. Mira, anda, hace esto, llévalo a tal lugar, y eso es una misión, es una encomienda que se le da a un grupo de personas o a una persona, ¿verdad? En este caso, a la iglesia y nosotros continuadores de la iglesia. La misión supone entonces una encomienda, un depósito de confianza, ¿verdad? Si yo le dejo una misión a una persona es porque yo confío que esa persona lo va a poder hacer, ¿verdad? Y si es algo mucho más, si se puede decir así, si es algo mucho más delicado, yo voy a tener mucho más cuidado en que solo se lo voy a dejar a alguien en que le tenga confianza. No le voy a dar, por ejemplo, un secreto a alguien que después voy a ver que lo va a andar destrozando todo, pues diciéndolo a todas las personas. Entonces, vean cómo vamos avanzando. Es una misión, un encargo, una encomienda, pero también un depósito de confianza en nosotros. Y en este caso no es cualquier persona que ha confiado en nosotros, sino que es el Señor mismo. Y vean qué importante desde el bautismo darnos cuenta de esa confianza que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Que no somos cualquier cosa, somos también hijos de Dios que nos da esa confianza. Y entonces, ¿cuál es la misión de Jesús? Y ahí en Juan 3:17 tenemos un poco lo que Jesús dice, o dice específicamente de Cristo, ¿verdad? Dice, Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Ahí tenemos ya como el motivo de la misión de Cristo. ¿Cuál es la misión de Él? Es no venir a condenar. A veces se ha presentado un Dios
un poco pues vengativo, un Dios así como la idea de Dios en muchas situaciones se ha presentado como aquel que está, a ver si alguien se mueve como aquel que está por dispararle a la presa, ¿verdad? Ya a un venado con una escopeta, a ver, el primer movimiento negativo que haga, va a la bala y traspasa y mata a la víctima. No, Dios se ha presentado en Cristo como un Dios que quiere salvar, no como un Dios vengativo. Jesús es consciente que el Padre le ha encargado la misión de salvar al mundo. La iglesia, continuadora de la misión del Hijo, debe trabajar sin descanso para que la salvación llegue a todos, para que todos conozcan a Cristo y para que todos lo encuentren. Y aquí yo quiero comenzar a introducir las cartas pastorales de Monseñor Romero. Yo hablando con varios padres, porque yo no estuve en ese tiempo, ¿verdad? Y leyendo, los que lo conocieron, pues hablábamos de que Monseñor Romero enfocaba la misión en esto. Decía, ¿qué cosa es la iglesia? La iglesia es un sacramento de salvación. Es la continuadora de la misión de Cristo en la historia. Pero eso es bien importante, porque uno a veces puede pensar que la misión es solo ir a hablar del Evangelio, hablar a los otros, decir, pero la misión encierra muchas cosas. En primer lugar, como lo vamos a ver, encierra también un encuentro propio primero. Si yo no he tenido un encuentro con Cristo, ¿cómo voy a ir a hablar a los demás? Puedo irle a repetir lo que otros han dicho, han escrito, pero tengo que tener primero un encuentro con Él. Después de este encuentro tendrá que venir una conversión personal, una conversión, como dicen también los documentos, una conversión institucional, una conversión de iglesia, una conversión también de parroquia, una conversión de mentalidad que nos trae como fruto pues ese encuentro con el Señor. Y luego Monseñor Romero va a decir una cosa importante: la iglesia está aquí para la salvación de todos, pero atentos que esa salvación no solamente es en orden espiritual o la salvación para llegar al cielo al final, sino que esa salvación implica también un compromiso con la sociedad, un compromiso terreno, porque un cristiano no puede ser cristiano si tampoco está comprometido a mejorar el mundo, la situación, la realidad en la que está viviendo. Y por eso también, como dice una parte del lema, ¿verdad? La misión también implica un profetismo, que ese profetismo estamos llamados desde el momento del bautismo, cuando nos ungen, con el crisma, nos dicen, tienes que ser parte o pasas a ser parte de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. El profetismo tiene que ser parte de nuestra propia vida y lo vamos a ejercer también ahí en el ambiente donde nos toca vivir. Hay una cosa interesante que cuando estaban haciendo Aparecida, yo me recuerdo que se subrayó, un obispo lo subrayó, y que me recuerdo que también Monseñor Sáenz lo recordaba en aquel momento. Uno no puede pensar de que el estar comprometido con la iglesia es solamente en la iglesia, en el momento o en el grupo, en la comunidad. Voy a evangelizar allá. No, a las casas, a los demás hermanos que no están en la iglesia, sino que también la evangelización comienza en la propia familia. Porque podemos ser, como dice un dicho común, ¿verdad? A veces en nuestro país, dice, podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Y a veces en la casa es donde tiene que empezar uno a dar la luz. Me recuerdo que en aquel momento en Aparecida se habló de una historia, y esto yo se lo digo porque he visto varios casos en el caminar que Dios me ha concedido en la iglesia. Había una historia que dicen de que llegó un flautista, ya no sé si la conocen, el flautista que llegó a una aldea a vender sus flautas, y tenía si se puede decir, una particularidad, que este flautista también hacía flautas mágicas que hipnotizaban. Y en el momento que llegó, aquel flautista ofreció sus flautas por todo el mundo, por todas las casas que habían en el pueblo, y nadie le hizo caso, ni le compró, lo echaron, le gritaban, ¿vea? Entonces aquel flautista se fue y
prometió regresar para vengarse de lo mal que lo habían tratado y que no le compraron sus flautas. Y entonces dice que volvió un día, en aquel momento se dijo que era un día domingo, ¿verdad?, donde todos los papás, los mayores, estaban en la iglesia. Y entonces había misa, quizás, ahí estaban todos congregados en la iglesia. Y a sus hijos los habían dejado descansando, dormidos todavía en sus casas. Y dice que ese momento, cuando todos estaban en la iglesia, él empezó con una flauta mágica a irla sonando por las casas, ¿verdad? Y los papás no se daban cuenta porque estaban en la iglesia. Y entonces empezó a hipnotizar a todos los hijos, los empezó a sacar y se los llevó. Se lo llevó del pueblo. Después salieron los padres, los papás de la iglesia, y entonces fueron a sus casas y no encontraron los hijos. Ahí la gran angustia. Entonces, ¿cuál es lo que podemos sacar también de enseñanza de esto? No que sea malo que vayamos a la iglesia, pero que muchas veces podemos también tener una concepción distinta a lo que espera quizás Dios de nosotros, que en primer lugar la misión comience en la casa. No es que estoy diciendo que no se tiene que colaborar en la iglesia y que no se tiene que animar, ir a trabajar en los retiros, en la evangelización, en la misión, sino que, como dice Monseñor Romero, eso empieza también en la propia casa, ¿verdad? No es una misión que solamente yendo a otro país la realizamos. Pero quiero, digamos, ir a este punto de una de las cartas pastorales para que veamos cómo él nos va mostrando que tiene que ser la misión. Dice él, la misión de la iglesia es la salvación de todos, pero esta salvación denuncia también el pecado que hay, sea personal y estructural. Él habla en algún momento del pecado estructural, pero también dice que el pecado estructural nace en el corazón de cada uno. Y por eso es que él tiene una frase, no sé si ustedes se acuerdan, bien fuerte, que dice: cada uno de nosotros sabe sus propias cosas, ¿vea? Cada uno de nosotros comete, dice él, sus propias sinvergüenzadas, ¿vea? Y entonces por eso también se necesita una conversión para poder ir a la misión. Y en esta carta pastoral que se llama La Iglesia de la Pascua, que se las recomiendo leer, de Monseñor Romero, en el capítulo 3 se llama El mundo destinatario de la Pascua. Y aquí es donde yo quiero detenerme un poco en esto. La misión, dice Monseñor Romero, es la salvación. La iglesia tiene la misión de la salvación de todos, pero esa salvación no puede ser ajena a las realidades que se van viviendo, a las realidades también que vemos. Dice Monseñor Romero: la iglesia no vive para sí, su razón de ser es la misma de Jesús, un servicio a Dios para salvar al mundo. Y entonces aquí cita al Concilio Vaticano II. Así lo proclamó el Concilio Vaticano II al escribir sobre la misión de la iglesia en el mundo actual. Dice: por solidaridad, respeto y amor a toda la familia humana, el concilio quiere dialogar con ella acerca de todos los problemas, aclarárselos a la luz del Evangelio y poner a disposición del género humano el poder salvador que la iglesia, conducida por el Espíritu Santo, ha recibido de su fundador. Mire qué bonito. En primer lugar, lo que el Papa está diciendo: la iglesia no vive para sí. Es como que hay se puede decir, una conexión entre Monseñor Romero y el Papa Francisco. ¿Qué nos dice el Papa Francisco? La iglesia no puede encerrarse. La iglesia tiene que ser de puertas abiertas, una iglesia en salida, una iglesia que vaya a la misión. Y dice, su razón de ser es la misma de Jesucristo. En el plan pastoral, cuando se estaba preparando, no sé, yo estuve en algún grupo y a nivel también general, se escuchaba un poco esto, que se nos invita a que también en cuanto a la misión que tenemos, no solo como arquidiócesis, sino también en parroquia, también demos respuesta. No solo pensemos intraeclesialmente, sino también extraeclesialmente. ¿Qué nos dice el mundo de hoy? ¿Qué tenemos que responderle a este mundo actual? Por ejemplo, ahora los jóvenes, ¿será que las parroquias, será que la iglesia
está un poco entendiendo este mundo de los jóvenes que ahora está tecnologizado, y quizás los mayores venimos de otra, digo mayores porque todavía estoy joven, pero ya estoy de otra época, ya no soy de esta época de los muchachos. Entonces muchas veces nosotros no entendemos tanto la tecnología como ellos. Hoy los niños quizás se puede decir que medio nacen y ya están con el celular, ¿vea? Yo creo que también a veces se les da para que no les estén molestando a los papás, pero ¿cómo los estamos entendiendo? ¿Cómo estamos respondiendo a eso desde la misión propia de la iglesia? Por eso dice Monseñor Romero, la iglesia no vive para sí, la iglesia vive también para entregarse y para responder a los demás, como lo dice el concilio. Después va a hablar de uno de los documentos de la Iglesia Latinoamericana de Medellín, y dice: y proclamaron en ese documento, dice Monseñor Romero, que la iglesia no podía sentirse indiferente ante un sordo clamor de millones de hombres pidiendo a sus pastores una liberación integral que no les llega de ninguna parte. El Monseñor Romero habla de esto. Y entonces es bueno que nosotros entendamos o nos preguntemos si estamos escuchando al mundo, no solo escuchando la comunidad que tenemos todos los domingos ahí, sino si estamos también respondiendo o si estamos siendo signo de llamado a integrarse o a convertirse a la gente que está afuera, o si por el contrario también estamos siendo quizás obstáculo o antitestimonio para que los otros se conviertan. Y esto creo que es importante, lo que les decía, la salvación del hombre, pero que también implica una conversión, implica también un cambio de estructuras y un preocuparse también por el ambiente y por la parte terrena, la sociedad actual donde estamos viviendo. No podemos pensar una salvación pues allá, al final de la vida, cuando ya... No, sino una salvación que empieza ya desde nuestros actos. Luego, más adelante, el Monseñor Romero en este mismo tercer capítulo dice: una misión que es religiosa, pero también que es humana. Y dice, en este segundo parágrafo, dice: porque la imagen de nuestra iglesia no puede ser definida desde una perspectiva simplemente política, ¿verdad? Acordémonos de la situación de aquel momento en que estaba, en que la iglesia se le acusaba de que si hablaba de esto, entonces se estaba metiendo en política. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque la iglesia cuando habla de forma profética, lo está haciendo porque es fiel al mandato del Señor, a esta misma encomienda de confianza que Dios le ha hecho. No se puede pensar en un evangelio que no se impregne y que no dé fruto con el cambio social, el cambio también del ambiente donde está un cristiano o está la iglesia. Eso tiene que ser transformado desde el evangelio. Y por eso dice Monseñor Romero, la iglesia no puede ser definida desde una perspectiva simplemente política, porque la iglesia no se une ni a un lado ni al otro, ¿verdad? O tampoco puede ser definida la iglesia solo en términos socioeconómicos, ¿verdad? Y miren que es Monseñor Romero el que lo está diciendo. No se puede pensar a la iglesia solo en sentido lucrativo o en ámbito económico. Dice, pero tampoco desde una perspectiva de indiferencia para los problemas temporales del mundo. Mire qué interesante. El Papa Francisco está hablando también de la indiferencia de muchas formas, pero la iglesia tampoco puede ser indiferente a la realidad que se está viviendo. Y también a veces hay que decir algo, aunque no sea directamente el meterse en política, pero tiene que decir algo la iglesia también. Si algo está mal, la injusticia y todo eso, la iglesia lo tiene que decir también. Y por eso a veces se le acusa de estar en esa situación. Dice, la misión de la iglesia, citamos, dice Monseñor Romero, nuevamente el concilio, es esencialmente religiosa, pero por lo mismo profundamente humana. Y esto él lo cita de la Gaudium et Spes número 11. Y vemos que Monseñor Romero fue canonizado con Pablo VI. Acaban de dar la reseña de la Vicaría de Pablo VI, ¿verdad?
Él en esta carta también cita al Papa Pablo VI porque era su gran maestro, si se puede decir así, ¿verdad? Dice, Pablo VI explica así la difícil conjugación de estas dos notas de la misión de la Iglesia, religiosa y humana. Al predicar, dice el Papa Pablo VI, la liberación y el asociarse a aquellos que actúan y sufren por ella, la Iglesia no admite el circunscribir su misión al solo terreno religioso, desinteresándose de los problemas temporales del hombre, sino que reafirma la primicia de su vocación espiritual, rechaza la sustitución del anuncio del reino por la proclamación de las liberaciones humanas y proclama también que su contribución a la liberación no sería completa si descuidara anunciar la salvación de Jesucristo. Y esto lo retoma él citando la Evangelii Nuntiandi, número 34, que era la encíclica de la evangelización que Pablo VI nos regaló. Entonces, ¿qué quiere decir Monseñor Romero con esto, hermanos? Quiere decir que la Iglesia tiene una misión, que esa misión es la salvación de todos, la misma misión de Cristo, porque la Iglesia es continuadora de Cristo en la historia. Nosotros ahora estamos tomando la fuerza y también el papel de los apóstoles y los discípulos para poder actuar con lo que tenemos hoy, con lo que nos viene de la misma sociedad. Y muchas veces lo que encontramos es mucha oscuridad, ¿verdad? Corrupción, situaciones que hay que afrontar, ¿verdad? En las cuales el Evangelio tiene que iluminar también. A veces al iluminar eso, la Iglesia es vista como alguien que está tocando las fibras más bien políticas, pero en realidad es la misión de la Iglesia. Dice Monseñor Romero, no puede ser la Iglesia indiferente a esas realidades porque la salvación en verdad es religiosa, y dice, tiene su prevalencia o reafirma la primacía de su vocación espiritual, pero esa espiritualidad no puede quedar en el aire, sino que se tiene que concretizar. Pero atentos, dice aquí Monseñor Romero, una vocación espiritual que se reafirma, pero que al mismo tiempo rechaza la sustitución del anuncio del reino por la proclamación de liberaciones humanas. Muchas veces puede también estar como esa tentación, ¿verdad?, de también tratar de sustituir el verdadero mensaje de Cristo por una ideología o también por una liberación muy humana. Aquí dice Monseñor Romero, para que sea una excelente y una verdadera liberación integral del hombre, no se puede partir no se puede quitar o no se puede sustituir el mensaje del reino sin partir, dice, de esa salvación que viene de Jesucristo. Entonces, desde la fe es que nosotros actuamos, pero desde la fe también estamos llamados a incidir en la sociedad para poder cambiarla, y por eso también la parte profética tiene que ser una parte importante, sobre todo en la vida laical. A veces pensamos de que solo, como decíamos en la historia del flautista, ¿verdad?, pensamos que solamente la misión de la iglesia es cuando estamos reunidos el domingo, vamos a una misión y ya, ¿verdad? No. La misión también, pensemos, del laico, se va extendiendo en todo lugar donde se encuentra, donde le toca trabajar, donde está el estudiante, donde va también a cumplir su trabajo diario. Ahí tiene que ir cambiando. Y si un cristiano, por ejemplo, un laico, tiene influencias en el ámbito político, ¿verdad?, o en el ámbito, se puede decir, más social, en cualquier situación que influya al bien común, ahí también tiene que ser cristiano y profeta. Ahí tiene que hacer presente ese mensaje del Evangelio que es espiritual, pero que se concretiza en ese ámbito más de la sociedad. Y dice, sigue diciendo Monseñor Romero una cosa importante, dice, mientras se tenga en cuenta esta supremacía de la vocación espiritual de la Iglesia y esta prevalencia de la salvación de Jesucristo, el mismo Papa defiende la conexión necesaria entre la auténtica evangelización y la promoción humana, ¿verdad? No se pueden separar. No se puede decir, yo solo evangelizo, hablo del Evangelio y todo, pero después me descuido de la parte humana.
tiene que ir unida, tiene que ser también como el fruto de que el Evangelio ha calado en una comunidad, él también actuar en la parte humana, el desarrollo humano, el Monseñor Romero le llama también el desarrollo, la liberación, porque así lo exigen razones de orden antropológico, teológico y evangélico. El capítulo 3, dice Monseñor Romero, tendría que ser el capítulo 3 de esta encíclica de la Evangelii Nunciandi. El capítulo 3 tendría que ser obligatorio, dice Monseñor Romero en esta carta, para todos aquellos que quieran ser buenos evangelizadores. Y yo fui a ver, ¿verdad? Fui a revisar qué es lo que nos dice. Solo voy a leer los títulos para que nos quede ya como quizás un trabajo que después, si lo quieren hacer en vicaría o si imagino que en muchos ya se ha hecho, pues, pero es bien interesante que Monseñor Romero lo recomienda. El capítulo 3 dice el contenido de la evangelización. Y entonces solo leo los subtítulos para que vayamos entendiendo de qué va esto. Dice la Evangelii Nunciandi en el capítulo 3, partiendo desde el número 25 en adelante. El primero dice el contenido esencial y los elementos secundarios de la evangelización. Después, un testimonio al amor del Padre. Ya vamos a ver más adelante, antes de terminar la charla, quiero un poco aterrizar en eso. El centro del mensaje, ¿cuál es de la evangelización? La salvación que viene de Jesucristo. Pero pasando por eso, que no es una salvación solamente al final de la vida y muy espiritual, sino que esa espiritualidad se concretiza en la parte humana, en la promoción humana, en la promoción de la persona. Bajo el signo de la esperanza. A veces en la vida parroquial o en la vida de la evangelización vamos a evangelizar, pero como que si no tuviéramos también esperanza, no tuviéramos fe en el mensaje. Y hay una cosa interesante que se dice, cuando uno va a evangelizar hay que pensar que no va a hablar de uno o de su propia palabra o de su propio mensaje, sino va a hablar del mensaje de Cristo. Y por eso es un mensaje lleno de esperanza, porque nos hace saborear lo que vamos a recibir al final de nuestra vida, pero nos hace decir, también podemos transformar. El Evangelio no puede ser indiferente a una transformación que se necesite en cualquier comunidad, en cualquier sociedad. Luego, también en este tercer capítulo habla un mensaje que afecta a toda la vida. No es solamente, como decía Monseñor Romero, ¿verdad? Y ser cristiano, ir el domingo y durante la semana me olvido que soy cristiano. Solo el domingo que estoy en la misa, bien piadoso. Y vemos también tantos ejemplos, ¿verdad? Algunos incluso políticos que pueden estar en misa todos los domingos, pero después, si tienen un encargo en la asamblea o en las alcaldías, donde sea, a veces no se da ese testimonio o ese cristianismo como que estuviera apartado, hubiera un divorcio de eso donde se tiene que aterrizar del domingo que voy y estoy en misa. Dice aquí la Evangelii Nunciandi que es un mensaje que afecta toda la vida, como el eje transversal, ¿verdad? Como el asador, ¿verdad? Que uno le va atravesando todas las partes de la vida. Un mensaje también de liberación, pero no una liberación malentendida como una ideología, sino más bien una liberación humana, ayudar y promover a la persona humana. Liberarla, dice el Papa, y dice también Monseñor Romero, liberarla en primer lugar del pecado personal. Y después de ahí viene todo lo demás, ¿verdad? Las estructuras, pecados estructurales y grandes en la sociedad provienen muchas veces también del pecado personal. Dice también, esta evangelización está en conexión necesaria con la promoción humana, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Ahí. También sin reducciones ni ambigüedades. A veces podemos caer en esta trampa. Es que esto es bonito, ¿verdad? Para anunciarlo del Evangelio, pero esto otro es comprometedor. Esto hay que tener cuidado de no decirlo porque puede herir a algunas personas. Ahí es donde dice el Papa en esta Evangelii Nunciandi, sin ambigüedades, ¿verdad? Ir con la verdad del Señor, con la verdad del Evangelio. Luego habla también de que esta liberación tiene que ser una liberación evangélica. Una liberación que surja del Evangelio.
no de otras filosofías ni de otro tipo de cosas, del Evangelio. Por eso es de la fe, pero esa fe que incide en la sociedad. También centrada en el reino de Dios, no en un reino humano terreno, sino en el reino de Dios que se hace presente en medio de nosotros en Jesucristo, que crea comunidades de fe maduras y que estas mismas comunidades van transformando los ambientes donde se encuentran. En una visión evangélica del hombre, no una disminución del hombre. Y miren qué importante es hoy también saber quién es la persona humana. Cuando estamos siendo deshumanizados también por la misma tecnología y nosotros nos damos cuenta, pero incluso nosotros que estamos dentro de la iglesia a veces estamos incluso deshumanizándonos. Lo que el Papa habla de la cultura del encuentro no es por gusto, sino porque podemos estar conectados con 1000 personas en las redes, pero después no tener la capacidad incluso de entrar en contacto con nosotros. Luego, esta evangelización que exige conversión, ya lo decíamos también nosotros, que exige conversión personal y estructural. Luego, habla la Evangelii Nuntiandi de una exclusión de la violencia. No se puede usar la violencia para evangelizar. No puedo ir a la fuerza también. Mira, a veces uno se encuentra a los jóvenes, ¿verdad? Que dice, es que mi abuela me lleva a la fuerza, o mis papás quieren que a la fuerza vaya. A veces a la fuerza, lo que se hace a la fuerza ni el comer es bueno, ¿verdad? Sino que se tiene la necesidad pues que sea algo que surja también de la propia persona. Y por eso es importante la forma en que se evangeliza. Mostrar más bien la belleza del Evangelio y no solamente ir con el machete, ¿verdad? Ir a darle. Hay un programa que yo les recomiendo que un obispo auxiliar, lo nombraron obispo auxiliar de Los Ángeles, en California, a Monseñor Barron se llama. Él tiene una pastoral de medios de comunicación y ha sacado un buen material, que creo que lo van a pasar en TVK, sobre cómo defender o mostrar más bien la fe católica a la gente y a los jóvenes y a toda la gente de hoy, pero no con una visión muy así, ¿verdad? Como con machete o garrote a darle a todos, sino que sea una visión propositiva. Mostrar la belleza del Evangelio, como lo dice también el Papa en los últimos documentos, la belleza del Evangelio que tiene una gran riqueza que entregar para todos. Por eso dice también la Evangelii Nuntiandi, sin violencia, sin uso de la violencia. También una contribución específica a la iglesia y una libertad religiosa que tiene que promoverse a partir de la evangelización. Entonces se las dejo ahí como tarea para que se vuelva a releer esto, ¿verdad? El contenido de la evangelización, la tercera parte del Evangelii Nuntiandi, que Monseñor Romero nos pide que todo evangelizador tiene que conocer y vivir. Quiero tocar también un punto que aquí en esta carta Monseñor Romero cita. Él cita a Monseñor Pironio, o el cardenal Pironio, y dice así: un servicio de la iglesia, de la Pascua, a las necesidades de nuestro pueblo debe comenzar, como dijeron los obispos en Medellín, por un afán de conversión. Ya lo ha repetido varias veces. Hemos visto que nuestro compromiso más urgente es purificarnos en el espíritu del Evangelio todos los miembros e instituciones de la Iglesia Católica. Entonces sería bueno que nos preguntáramos en las parroquias o en la misma vicaría, ¿verdad? Si el espíritu del Evangelio nos está purificando o si todavía mantenemos quizás estructuras, pueden ser tradicionales o cosas ahí que en algún momento sirvieron, pero que quizás ahora hay que renovar todo eso y hay que tener un espíritu de conversión, no quizás porque sean malas, sino porque los tiempos han cambiado y se pudieran utilizar otros métodos. Y él cita aquí, dice Monseñor Romero, y en su sincero análisis de esta confesión, el cardenal Pironio piensa en estas 3 líneas fundamentales. Él las retoma en su carta pastoral también. Dice: los cristianos no habíamos asimilado profundamente a Jesucristo, conocíamos superficialmente el Evangelio o habíamos estudiado técnicamente a Cristo sin saborearlo en su misterio.
Mire qué interesante esto. Y podemos ser todavía nosotros en este tiempo personas que quizás hablemos de Cristo, pero que todavía no lo hemos saboreado, no sepamos profundamente quién es Jesús para mí, y podemos tener solamente unas ideas vagas de Cristo. Y eso es lo difícil cuando solamente nos basamos en eslogan, en cosas, y no nos formamos, ¿verdad? Hay una historia que a mí me gusta citar siempre del padre Raniero Cantalamessa, porque me gusta a veces seguirlo cuando él explica las cosas. Y él dice que a veces podemos estudiar la teología o estudiar también de Cristo, pero no encontrarnos con el Cristo verdadero. Y él dice, nos puede pasar que nos encontremos y tengamos nuestra fe en el Cristo de los libros. No digo que esté mal formarse y leer, vea, pero como dicen los documentos, dice el Papa y nos lo recuerdan los documentos de América Latina, tiene que surgir la evangelización también de un encuentro vivo con el Señor. Y el padre Raniero Cantalamessa narra una historia, una anécdota. Dice, muchos van a Italia, y en Italia hay un parque y un museo grande donde está una gran obra de arte que se llama el David. Es una obra de mármol hecha perfectamente, tallada, que es como el David de la Biblia, pero en una escultura. Y entonces llega gente de todos lados del mundo, sobre todo los de la China y de Corea, que siempre andan tomando fotos, ¿verdad? Y se viven quizás en sus países antes de viajar, leyendo, preocupándose por saber cómo es la historia de esa escultura. Y dice que cuando llegan allí al lugar, que es una ciudad que se llama Florencia, ¿verdad? En el parque, en la plaza, antes de llegar al museo, está una estatua que es copia de la que está en el museo. Y dice el padre Raniero, a veces la gente que llega a tomarse fotos y a admirar la copia de la obra verdadera. Y están a varios pasos de entrar al museo y no entran porque no saben que allá adentro está el verdadero. Se quedan con la copia y se pueden hacer la foto pensando que ese es el verdadero, la verdadera obra. Y así nos puede pasar también. Quizás nosotros podemos haber estudiado mucho de Cristo, podemos también haber conocido y estar en grupos y anunciarlo y llevarlo, pero si no está primero ese encuentro personal con Cristo, si no lo hemos experimentado verdaderamente, difícilmente vamos a convencer a los demás. Por eso Monseñor Romero habla también de la conversión, y el cardenal Pironio, ¿verdad? Dice, los cristianos no habíamos asimilado profundamente a Jesucristo, tenemos que hacerlo. Luego también dice, divorciamos la fe de la vida, lo que hablaba también la Evangelii Nunciandi. Nos contentamos con proclamar la fe o celebrarla en la liturgia, pero sin realizarla en lo concreto del amor y de la justicia, ¿verdad? Ese divorcio. Y por eso yo hoy no traje se me olvidó traer la última carta de Monseñor, vea, que es sobre la Eucaristía, donde él nos está dando también líneas. O sea, si celebramos la liturgia y la misa, esa misa nos tiene que llevar también a un cambio, a cambiar las estructuras, a mejorar ambiente, ¿verdad? En este sentido. Y el siguiente punto, vemos también esto, pues que se da pues en nuestro ambiente, el divorcio de la fe y de la vida, que tenemos que cambiarlo. Luego también el tercer punto dice, por lo mismo habíamos perdido la sensibilidad cristiana frente a las angustias de los hombres, no supimos iluminar sus esperanzas y nos desentendíamos de la construcción positiva de la historia. Mire qué interesante, como no se tenía una visión concreta de Cristo, quizás estaba solamente con muchas tradiciones, ¿verdad?, en la misma iglesia, pero no se había encontrado la persona de Cristo, no se había conocido bien. Esto nos llevaba o nos puede llevar también a desconocer las angustias o no tener sensibilidad cristiana ante las situaciones de las personas, ¿verdad? Hay una plegaria eucarística donde se pide al Señor en la misa, ¿verdad? Ayúdanos a comprender los sufrimientos, las angustias de los hombres, para que la iglesia sea en medio del mundo un signo de esperanza creíble, ¿verdad? Preguntémonos si en los ambientes parroquiales o vicariales se encuentra eso, o ha habido esa conversión, ¿verdad? Si no, pues ahí tenemos un buen programa de vida. Y ya para ir concluyendo, pues quisiera
tocar como 3 puntos que da Aparecida y que lo retoma también el Papa Francisco para ir concluyendo cómo tiene que ser la misión de la Iglesia. Dice, Aparecida no hace una exposición sistemática y expresa de este tema de la misión, pero nos deja 3 puntos firmes, importantes, a los cuales aferrarnos. Desde ahí se puede participar y partir para configurarnos cada día más a la medida de una misión que se nos ha encomendado desde Cristo. Y en primer lugar, dice Aparecida y dice también el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, dice: anunciamos el amor de Dios. Cuando evangelizamos, no anunciamos otra cosa que ese amor que Dios nos ha tenido, el amor, la fuerza que nos ha transformado, la fuerza que nos ha convertido. Cuando experimentamos un encuentro con Cristo, estamos encontrándonos con el amor de Dios. Y luego dice, aparte de eso, tendríamos que anunciar siempre, lo tenemos que hacer a la manera de Cristo, de Jesucristo. ¿Cuál es esa manera de Jesucristo? Por medio del servicio y de la humildad, no del buscar también escalar puestos. Yo estoy en un lugar para mandar, no, sino siempre desde el servicio, y la evangelización propuesta también desde el servicio. Y dice el último punto, con la alegría del encuentro. Primero, la alegría que genera el encuentro con Cristo, pero después la alegría que tiene que generar en la comunidad, en el ambiente, el que yo me haya encontrado con Cristo. Y termino citando esta parte, ¿verdad? Dice, entendemos la cristología de Aparecida como una cristología del encuentro. Somos llamados al encuentro con una persona capaz de cambiarnos rotundamente, de amarnos totalmente y de liberarnos plenamente. Somos enviados a comunicar ese encuentro a los otros como un don, un regalo de Dios que quiere cambiar a todos rotundamente, amarnos a todos totalmente y liberarnos plenamente. Cristo ha vencido a la muerte. Eso es suficiente motivo de alegría. Entonces, cuando vamos a evangelizar no podemos llevar un rostro triste. Aquí vengo a anunciarles a Cristo, porque la gente quiere ver, los primeros cristianos que decían, miren cómo se aman, mire cómo hay alegría en ellos, y eso es lo que hace que las personas se entusiasmen. Entonces, hermanos, yo les dejo este reto que nos deja Monseñor Romero, que también seamos profetas, pero que también anunciemos el Evangelio, anunciando el amor de Cristo, anunciándolo como Cristo lo hizo por medio de la humildad y del servicio, y luego con la alegría del encuentro, esa alegría que no nos puede quitar nadie, esa alegría que viene porque nos hemos encontrado con Él y porque es el mayor don que podemos recibir y porque estamos llamados también a salvarnos a nosotros y salvar a los demás, ¿verdad?